matarlo. Mi alma glorifica a Dios. Mi alma glorifica a Dios. Estando ellos dos, cuando el Espíritu vino sobre Saúl, la Biblia dice: Saúl tomó una lanza y quiso atravesar a David, mas David se escapó de entre él y escapó. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vemos a Saúl procurando matar a David, en todo buscando la forma, venga, y cada eso eliminar, cada eso nunca. Gloria a Dios. Porque odiazo. La Biblia dice que, aleluya, lo buscó. David salió por el monte, salió, aleluya, de su presencia. Sin embargo, tuvo la ocasión para matar a Saúl, pero no lo hizo, porque dijo: ¿quién soy yo para tocar a un ungido de Jehová? Mi alma glorifica a Dios. ¿Quién soy yo para poner mi mano sobre el ungido de Jehová? La Biblia dice que no lo mató. Sin embargo, Saúl procuró matarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esto quiero hablarte. Entra en un momento en el estado en que David se encuentra, amados hermanos, al borde. Él estaba ya cansado de lo que él estaba viviendo. Él estaba cansado de la persecución. Estaba cansado de que Saúl lo quería ver muerto. Se cansó. Se cansó de la persecución y caminó de tanto que Saúl lo procuró. La Biblia dice en el capítulo 27 de Samuel, amados hermanos, que David se desanimó en la presencia de Dios. Y dice de esta forma, quiero leerte: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Mi alma glorifica a Dios. Nada por tanto me será mejor que fugarme en la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Dijo en su corazón: mejor me es a mí huirme en la tierra de los filisteos. La Biblia dice que David en ese periodo se desanima, entró en el estado de desánimo. Amados hermanos, alabado sea Dios. Y él quería entrar en la tierra de los filisteos, en la tierra donde adoraban a ídolos, en la tierra donde, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor, donde la adoración a Dios no existía, sino que los filisteos odiaban a la nación de Israel y procuraban acabar con Israel. Sin embargo, en ese momento David, en su desánimo, la Biblia dice que no consultó a Jehová, sino que entró e hizo alianza con los filisteos. Mi alma glorifica el nombre del Señor. Es terrible cuando el hombre cae en ese estado espiritual. Es terrible cuando el hombre cae en el desánimo, cuando el hombre se desanima en la presencia del Señor. Cuando el hombre cae en esa situación, amados hermanos, pierde el interés hacia las cosas de Dios. Cuando el hombre cae en el desánimo, pierde la sensibilidad, aleluya, de la presencia de Dios. Para él ya no es, aleluya, superará gloria de las cosas de Dios. Dale mi Padre. Gloria a Dios. Gente que cae en el desánimo, amados hermanos, se aparta de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gente que cae en el desánimo pierde el interés hacia las cosas de Dios. Superará de mi Padre o perder la sensibilidad. David no consultó a Dios, sino que fue a la tierra de los filisteos. Hubo un momento donde la Biblia dice que sirvió a un rey llamado Aquis. La Biblia dice que lo sirvió, aleluya, y estuvo sumiso a ese rey, a un rey pagano, un rey, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor, que no adoraba a Dios. Cuando el hombre cae en el desánimo, vuelve a mirar para atrás,
del lugar de donde Dios lo había sacado. Aleluya, se olvida de todo lo que Dios ha hecho a su favor. Se olvida de todo lo que Dios lo ha librado. Se olvida de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Mi alma glorifica a Dios. Cuando el hombre cae en el desánimo, se olvida, amados hermanos, cuando Dios lo levantó del borde de la muerte, del lugar de donde estaba. Cuando el hombre cae en el desánimo, se olvida de todas las cosas que Dios ha hecho a favor de él. Gloria a Dios. Cuando el hombre y la mujer caen en ese estado, amados hermanos, que Sarai la mujer acontece. Que Sarai de todo lo que Dios lo ha librado. Porque hay gente, amados hermanos, en el Evangelio, aleluya, por la gracia y la misericordia de Dios, oremos para pero perdone que allá o adorar tu pañal de llave. Alabado sea el nombre del Señor. Perdone que allá infiel a él, gloria a Dios pentecostal, a él adorar al Señor con todo su corazón. Pero cuando le cola, Dios me va a subir. Amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Y al final su corazón se aparta de la presencia de Dios. Con gente, digo, amados hermanos, de esa coraporá y auto de lujo, antes no le colmaré o adorar al Señor por todo su corazón. Mi alma glorifica a Dios. Mi alma glorifica a Dios. Y cuando cae en ese desánimo, es Sarai muy para Dios de su es Sarai no adoraba de tu paño de llave de carpa vive. Es Sarai no adoraba de tu paño de llave. Amados hermanos, no le colmaré de tu paño que habrá. Oh, aleluya, es Sarai no adoraba tu paño. Aleluya, no adoraba tu paño de llave cuando la cosa estaba difícil. Cuando le copa. Gracias. Cuando le copa, le copa, familia le copa. Pero al final de cuentas, ahí la Dios de Sarai se ve. La Dios de Serenduri. Es Sarai, la Dios llamó a José. ¿Cuántos hombres que Dios ha librado del borde de la muerte? Dios lo ha librado de accidente. Dios lo ha levantado del lugar donde él estaba. Amados hermanos, y al final se desvía, se descarría. Se olvida de donde Dios lo ha levantado, de donde Dios lo ha sacado. Aleluya, que antes de llegar a la presencia de Dios no era nada, no era nadie, no tenía nada. Pero por la misericordia de Dios, la Dios me de su fe. Pero al final de ahí, alabado sea Dios, es Sarai. Porque va a venir esa. Oye, desanimado de la presencia de Dios. Y es terrible cuando un hombre cae en esa situación. Porque es Sarai. La Dios llamó a través de su ministerio, a través de su llamado, a través de su alabanza, a través de su predicación, a través de la palabra. Es Sarai cuántas veces Dios, aleluya, es pura y vida. Es Sarai cuántas veces Dios, amados hermanos, alabados oye glorificar a través de su vida. Pero cuando el hombre cae en ese estado, amados hermanos, se vuelve para atrás. David dejó su tierra, dejó al pueblo, ahí se remará mejor hasta la tierra de los filisteos, dejando la tierra de la promesa. Aleluya. Mi alma glorifica a Dios. Cuando el hombre cae en esa situación, no se nada servir de Dios. Se, aleluya, no como dice mi padre. No se empezando a oír, alabado sea Dios. A mejor se hay que volver leyenda. Mejor se hay que leyenda que ayudar. Mi alma glorifica a Dios. La Biblia dice que David entró en la tierra de los filisteos y estaba dispuesto él a pelear contra sus propios hermanos. Cuando los filisteos tuvieron guerra contra Israel, David estaba con los filisteos.
La Biblia dice que ellos armaron su equipo. Y el rey le dijo: tú pelearás con nosotros, a favor de nosotros. Y David respondió: aquí tu siervo. Cuando él entró en esa tierra se olvidó de todo. Allí no hubo salmos, allí no hubo adoración, allí no hubo, alabado sea Dios, ningún salmo que David escribió cuando él estaba en esa tierra. David se quedó mudo en ese entonces. Mi alma glorifica a Dios. Pero Dios tenía un plan con él. Dios tenía un llamado con él. Él ha sido ungido para ser rey sobre Israel. Y lo que él ha prometido, Dios lo va a cumplir. La Biblia dice que él preparó sus hombres para salir en contra de sus propios hermanos. Porque la gente que pierde la presencia de Dios, amados hermanos, alabado sea Dios, no interesa en su primer. Gloria a Dios. Aleluya. David dispuesto caballo contra sus propios pueblos, contra su propia nación. La Biblia dice que los filisteos, aleluya, comenzaron a hacer requisa o revisar ahí, aleluya, y soldados fuera y ven a topar, aleluya, David y sus hombres. Ahí su recuerda Maico con acá poco estos hebreos que están haciendo en este lugar. Esto, cuando estás ahí, que la gente, aleluya, aplaudida fue. Cuando estás ahí, que gente, aleluya, y mandó a Esteban fue, que está haciendo en medio de nosotros. La Biblia dice que ellos no aceptaron que David y sus hombres pelearan a favor de ellos. Sin embargo, la Biblia dice que ellos volvieron a la tierra donde ellos estaban. Aleluya, ¿por qué? Dios no permitió que ellos fueran a la guerra, porque iban a pelear contra sus propios hermanos, contra su propia nación, y Dios no iba a permitir eso. La Biblia dice que ellos fueron para la tierra, en el lugar donde ellos estaban, en la tierra de los filisteos, un lugar llamado Siclán, donde ellos tenían sus parejas, sus esposas, sus hijos. Cuando ellos llegaron a ese lugar, la Biblia dice que el lugar estaba vacío, quemado a fuego. Solo había ceniza, no había hombres alguno en ese lugar. La Biblia dice que ellos comenzaron a llorar. Gloria a Dios. Ellos comenzaron a llorar amargamente. Se amargaron. La Biblia dice que lloraron hasta faltar la fuerza, porque había visto un lugar desolado, quemado a fuego. Y su pensamiento era: nuestros hijos, aleluya, están muertos. Ha sido muerto a filo de espada. Santo Dios, aleluya. La Biblia dice que en ese momento los hombres que estaban con David, hay la Biblia que, amados hermanos, culpaban a David por esto, o culpaban a David por esta situación. Y la Biblia dice que ellos querían apedrear a David porque pensaron que esto fue culpa de David. Y pensaron en matarle, pensaron en acabar con David, pensaron en acabar, amados hermanos, con su líder. Cuando nosotros miramos esta escena, podemos nosotros ver a David rodeado de sus hombres, pero al mismo tiempo estaba solo. Mi alma glorifica a Dios. David se angustió porque, alabado sea Dios, porque Dios permitió que David cayera en esa situación, para que David pueda darse cuenta, aleluya, en ese momento, que el único que puede socorrerlo, amados hermanos, es, aleluya, la presencia de Dios. Levanta tu mano hacia el cielo. Levanta tu mano hacia el cielo. Hay momentos que Dios permite en nuestra vida. Hay cosas que Dios permite que acontezcan. Hay cosas que Dios permite que suceda, para que nosotros podamos darnos cuenta que el único que puede socorrer en ese tiempo es la mano de Dios, es la presencia de Dios. Levántame ese fondo, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Hay gente a quien Dios ha permitido, alabado sea Dios, que pueda, amados hermanos, pasar por esa aflicción. Dios permitió llanto y dolor
Oye, angustiar, porque hay gente que pone su dependencia en brazos de hombres. Hoy quiero depender de los recursos, aleluya, que puede darle la nación. Hoy quiero depender de los recursos. A esa manera Dios. A Dios permití que David pasara esa angustia. Dios permitió que David sintiera esa amargura en su alma. La Biblia dice que David entró en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. David no volvió a buscar ni a consultar a Dios. Pero cuando él sintió esa angustia, la Biblia dice que él se fortaleció, aleluya, en Jehová su Dios. Y dijo al sacerdote Abiatar: pásame el efod, que necesito yo consultar a Jehová, que necesito yo, aleluya, orar a Dios. Hay gente que hasta que no pase ese tiempo, hay gente que hasta que no pase ese tiempo, no te preocupes, yo en cada año de edad. Gracias, aleluya. Hay gente que hoy por allá de salud, no te preocupes, yo en cada año de edad. Sus hombres se habían levantado en contra de él. Los hombres que lo habían ayudado a ganar la batalla, David se había apoyado sobre ellos. Tal vez David pensaba: estos son mis amigos, estos son los que me van a ayudar, estos son los que me van a acompañar. Pero ese momento, ¿dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban los hombres? Alabado sea Dios. David rodeado de hombres valientes, pero al mismo tiempo estaba solo. Y el único que podía socorrerle se llama Jehová, se llama el Dios de los cielos, el que lo llamó a su presencia, el que lo ungió con aceite, el que derramó su Espíritu Santo sobre su vida, el que derramó su presencia sobre él. David se acordó. El efod significa, amados hermanos, era una parte de la vestimenta que los sacerdotes utilizaban en ese entonces, que representaba la oración. David se acuerda, amados hermanos, amados a Dios, de ese momento de angustia, y mandó a él: ay, acércame el efod, que necesito yo consultar a Jehová. Mi alma glorifica a Dios. Levanta tu mano hacia el cielo. Levanta tu mano hacia el cielo. Marabasuria, mandarabasuria, mandarabasia. Hay gente que necesita volver al principio. Hay gente que necesita volver a acordarse, aleluya, de la oración. Hay gente que está con enfermedad, angustiado. Hay gente que está al borde de la muerte, pero aún no decide buscar a Dios. Hay gente que está al borde de las destrucciones y que Dios no interviene. ¿Por qué? Necesita volver a acordarse de la oración, de la presencia de Dios, a poner tu confianza en Dios, a deleitarte en su presencia, porque el único que puede librarte se llama Jehová, se llama Dios. El único que puede sacar tu alma de esa angustia no es el pastor, no es el evangelista, no es el presidente de la república, se llama Dios. El único que puede dar paz para tu alma es la presencia de Dios. Levanta tu mano hacia el cielo.
Y hay gente que Dios ha permitido caer en esa situación. Y capaz a eso que el único que puede ayudarse se llama Él. Aleluya, que Dios no lo puede. Es el único que puede levantarte del lugar donde tú estás. Ponte sobre tus pies esta noche, mi alma glorifica a Dios. Y